Pasaje. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oremos, hermanos. Te damos gracias, bendito Padre, en esta preciosa mañana. Estamos aquí en este lugar reunidos con un propósito de honrar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Señor, estamos dando inicio a la predicación de tu palabra. Te pedimos nos bendigas, nos conduzcas, Señor, con esta palabra, Dios mío, y nos traigas algo al corazón. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje. Te pido, Señor, esa bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a hablar en esta hora de longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí en esta carta, los romanos, y nos dice: menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿Cuáles son algunas de las riquezas de la benignidad de Dios? Dice, son paciencia y longanimidad. Aquí aparece una palabra muy importante, pero ahora usted dirá, ¿qué es longanimidad? Porque la palabra está escrita. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es una herencia que Dios entregó y quiere entregar a sus hijos. La longanimidad se refiere a la paciencia, a la constancia, a la fortaleza, a la persistencia, al ánimo ante las situaciones adversas. La longanimidad es larga capacidad para enfrentar la vida. Longanimidad es constancia, esfuerzo, es persistencia a largo plazo. Quiero decirle que Pablo tenía esas cualidades. El pastor debe tener esas cualidades. Longanimidad. El pastor debe estar cuando muchos no están. Estén o no estén, el pastor debe estar. Debe tener longanimidad. Pero esta riqueza de la benignidad de Dios es algo que Dios entregó y que quiere entregar aún a aquellos que quieren servirle.
La longanimidad, hermanos, es una herencia que Dios nos da para poder servirle a Dios, y no tan solamente para servirle a Dios, sino que la persistencia la usamos en nuestro trabajo. La persistencia o la longanimidad la usamos en nuestras cosas, en nuestros quehaceres. Persistimos. Una persona persiste en su trabajo, porque si no trabaja no le pagan. Nosotros persistimos en lo que hacemos para la obra de Dios. Y la longanimidad que Dios ha entregado para su pueblo es algo que debemos tener y mantener en nuestra vida. Esa palabra, hermanos, va de acuerdo con otra palabra que es longevidad. La longevidad es algo material, que se materializa, porque la Biblia dice que el hombre llegará en un tiempo donde va a ser longevo, o va a tener la longevidad. Longevidad quiere decir extensión de años. Quiere decir que está agregando años a su existir. Y la longanimidad es una palabra que debe existir en nosotros, que es algo que en lo espiritual debemos tener en nuestra vida. Esto nos va a ayudar para que nosotros continuemos caminando en este camino que llevamos hacia el cielo. La longanimidad, hermanos, es un regalo de Dios que tenemos que obtenerlo. Así como Dios nos dice que tenemos que agregar paciencia a nuestra vida, tenemos que agregar benignidad, tenemos que agregar longanimidad. Y esa palabra es lo que quiere decir. Longanimidad es persistencia, es constancia, es esfuerzo. Porque alguien que no tiene longanimidad puede pensar que le está sirviendo a Dios, pero de repente en su pensamiento dice: si el pastor supiera que es el último día que estoy en la iglesia. Esa persona no tendría longanimidad, porque su pensamiento está pensando ya no persistir, ya no ser constante en el trabajo. La longanimidad, hermanos, es un regalo de Dios que nosotros debemos tener, para que nos ayuda a lo espiritual, para poder continuar, para poder persistir, esforzarnos. Y esto no debe terminar, eso debe ser constante para poder llegar un día a la perfección. Nosotros vamos tras la perfección, aún no somos perfectos, pero vamos tras la perfección. Y un día se va a completar esa perfección, pero tenemos que tener longanimidad en nosotros. Longanimidad es, en el caso de una persona que sirve, hay testimonio de unos hermanos que se fueron del Canadá para otro país de Sudamérica. Estos hermanos, Dios les habló allá en
en el Canadá y viajaron del Canadá en aquellos tiempos en barco. Llegaron al país de Colombia. Iban con el propósito de levantar una iglesia allá en Colombia. Estos misioneros llevaban un propósito. Y aún ellos, se cuenta la historia, que llevaban otras creencias. Pero estando allá, el Señor les mostró la verdadera enseñanza. Y ellos comprendieron la verdadera enseñanza y comenzaron a seguir la enseñanza verdadera de Dios. Comenzaron a hablarle a la gente. Pero ellos tienen longanimidad en ellos, porque a pesar de las circunstancias en aquel país, era un tiempo donde no se podía predicar el evangelio. Era un tiempo donde se cuenta en esa historia, donde aquellos hermanos por estar predicando el evangelio, de repente llegaban y los mataban. A muchos de ellos los mataron, a muchos de ellos les cortaron la lengua, porque ellos predicaban el evangelio, porque en ese tiempo no se podía hablar libremente del evangelio de Jesucristo. Pero si estas personas no hubieran tenido longanimidad en ellos, por las circunstancias que se atravesaron, ellos deberían de regresar al país del Canadá. Pero hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que obtener, que son regalos que Dios nos da a nosotros. La longanimidad es un regalo, es un obsequio que Dios nos da y que quiere que nosotros lo tengamos. La paciencia es un regalo de Dios para poder perseverar, porque la Biblia dice que hay que esperar con paciencia la venida del Señor, porque muchos pierden la paciencia. Muchos creen que porque Jesús no ha venido y piensan que no va a venir, agota la paciencia en sus vidas y de repente se quedan porque no obtuvieron la paciencia, no obtuvieron la longanimidad en sus vidas. Usted se dará cuenta de aquellas personas que han obtenido la longanimidad, la paciencia, son aquellas personas que perseveran, no importando las circunstancias de la vida, no importando a qué se deban enfrentar, ellos persisten porque tienen claro que un día su Señor se aparecerá en las nubes del cielo y los va a venir a traer nuevamente. Así como vino el Señor. Como vino el Señor, hermanos, y se le apareció a los discípulos, así vendrá nuevamente para venir a traer a su iglesia. Pero le cuento la historia de aquellos misioneros que se fueron para el país de Colombia. A ellos, hermanos, ellos tuvieron un sufrimiento que quizás es un sufrimiento que también los apóstoles, usted menciona el nombre del apóstol Pedro, usted menciona el nombre del apóstol Pablo, y hoy en día se predica de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, se predica de Esteban, se predica de muchos seguidores de Jesús. Pero cuando nosotros vamos profundamente a escudriñar la historia de estos varones, ellos fueron, hermanos, ellos sufrieron. A ellos, hermanos, se dice la historia que el apóstol Pablo le cortaron la cabeza por persistir en el evangelio. Pero el apóstol Pablo dijo: ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque eso es tener, hermanos, longanimidad en nuestra vida. A pesar de las cosas,
A pesar en estos días, hermanos, las congregaciones están vacías, pero nosotros tenemos que tener longanimidad en nosotros, y eso nos va a hacer a nosotros persistir. Aunque el pueblo no esté, pero yo debo estar. Aunque la iglesia, hermanos, se quiere quedar, aunque muchos se quieren quedar, pero yo no me quiero quedar. Yo voy a persistir, porque yo sé que mi Señor vendrá por mí y me va a encontrar haciendo su voluntad. Esa es la longanimidad que tenemos que tener. Esas son, hermanos, características que un servidor del Señor debe tener, que un cristiano debe tener en su vida. Debemos obtener, hermanos, y persistir en lo que estamos haciendo. Porque qué triste sería, hermano, que yo predicara la palabra de Dios, pero de repente estuviera pensando, ya son mis últimos días en que yo le sirva a Dios, y yo me vaya. ¿Qué pasaría, hermanos, con la iglesia? Pero no, nosotros como servidores tenemos que tener esto, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener longanimidad en nuestra vida. Debemos permanecer firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, hermanos. Tenemos que permanecer. No tenemos que, hermanos, debilitarnos. A veces llega la debilidad en nuestra vida. A veces, hermanos, uno como pastor se pone triste cuando no ve a los hermanos en la iglesia. Porque el trabajo de uno es trabajar con las almas, mirar los que le están sirviendo, que están sirviendo al Señor. Pero cuando de repente, hermano, alguien se desanima y no quiere seguir, uno ve que aquella persona no tiene longanimidad en su vida, porque de repente promete, después no cumple. Uno dice, a esta persona, a este hermano le hace falta algo, le hace falta la longanimidad, le hace falta la paciencia. Pero cuando uno ve a alguien persistir, hermano, uno como siervo de Dios se siente muy contento, porque ese es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. Imagínese usted en su trabajo. Usted hace su trabajo y de repente se termina el material, ya no tiene con qué trabajar. Y tiene que parar el trabajo porque se acabó el material. Pero en la iglesia, hermanos, hay una obra, la obra de Dios, que tenemos que persistir, tenemos que, hermanos, avanzar hacia adelante. Tenemos que seguir, tenemos que continuar, porque Cristo viene pronto. Por eso tenemos que agregarle a nuestra vida la longanimidad, y esto es un regalo de Dios. Aleluya, aleluya. Porque dice el apóstol Pablo, menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Había un seguidor del apóstol Pablo que era Timoteo, un joven que era persistente en el trabajo de la obra de Dios. Timoteo, hermanos, era un joven que le servía a Dios y quiso poner su vida para el servicio. Y el apóstol Pablo le enseñaba que tenía que seguir el ejemplo de él, porque el apóstol Pablo trabajaba para la obra de Dios y él tenía seguidores que hacían lo que él hacía. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él, como siervo de Dios, imitaba, hermanos, al Señor Jesús. Y aquellos que le seguían lo imitaban a él, pero siempre y cuando que imitaran al Señor Jesús. El apóstol Pablo le habla a Timoteo ahí en la carta, a la segunda carta
de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Le dice a este joven: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es decir, que este joven estaba siguiendo los pasos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo debería tener longanimidad en su vida. Porque, hermanos, imagínense que usted le dijeran: pon tu cabeza ahí en ese tronco porque te vamos a cortar la cabeza. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si llegara a esa situación en nuestra vida? Y si el apóstol Pablo no tuviera estas cualidades, hermanos, iba a pensar que era en vano servir a Dios, y pues prefiero vivir que servirle a Dios. Pero no, el apóstol Pablo dijo: pero tú has seguido mi doctrina, es decir, mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad y el amor que él tenía y la paciencia. Había un imitador del apóstol Pablo que quería seguir estas cualidades. Entonces Timoteo tenía longanimidad, porque, hermanos, en esos tiempos la iglesia sufría. Eran sufrimientos de muerte. Hoy en día todavía no se ha llegado a esos tiempos, pero en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando a ellos comenzaron, hermanos, cuando se derramó el Espíritu Santo, comenzaron de repente a perseguir a los cristianos. Timoteo vivió en esa época, y ellos, hermanos, querían seguir predicando el evangelio, pero a ellos no se los permitían. Pero aún estando en las casas, allá escondidos, hermanos, en cuevas, ellos hacían cultos y adoraban a Dios, y unánimes estaban ellos. Así es como ellos, hermanos, recibieron el regalo de Dios, que es la venida del Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban en un aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Dice el apóstol Pablo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Es decir, que el apóstol Pablo hablaba del Señor Jesús. Él predicaba del Señor Jesús, y Timoteo iba siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo, porque había un maestro que le estaba enseñando, que era el apóstol Pablo, y seguía la conducta del apóstol Pablo. Timoteo seguía y se fijaba cómo Pablo se conducía en el camino de Dios. A mí muchas veces, hermanos, me gustó mucho imitar lo que hacía el varón de Dios, es decir, el pastor. Nunca, hermanos, me sobrepasé de lo que él hacía, porque yo seguía su ejemplo. Yo era un hombre, hermano, que le quise servir a Dios en un culto. El Señor me tocó, me habló. Yo era un joven, hermano, que en un mensaje el Señor me habló, hermano, directamente al corazón. Y no me olvido de ese mensaje. Fue un día miércoles, hace muchos años. En el mensaje recibí el llamado de Dios, que yo debía servir a Dios. Y yo comencé a imitar, hermanos, el comportamiento del pastor. Comencé a imitar la conducta del pastor, el propósito que él tenía, la creencia, la fe que él tenía, el amor y la paciencia. Pero dice el apóstol Pablo: tú has seguido mi doctrina y mi conducta, mi propósito, mi fe y mi longanimidad. Porque el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él nunca dijo: voy a volver hacia atrás.
Un día el Espíritu de Dios le habló al apóstol Pablo, le dijo: no calles, solamente abre tu boca y yo voy a poner las palabras que vas a decir. Imagínense, hermano, escuchar la voz de Dios. No sé si usted algún día ha escuchado la voz de Dios, que le habla directamente, que usted siente que le está diciendo algo y usted quiere, hermanos, hablar lo que Dios le está diciendo. Yo quiero decirle, hermano, que debemos persistir en la enseñanza, debemos persistir en la oración. La oración, hermanos, es algo muy importante que en el cristiano no debe faltar. Porque cuando no hay oración, el cristiano anda frío. Pero si hay oración en la vida del cristiano, hermano, la presencia de Dios siempre se va a manifestar allí. Porque eso es, hermano, la comunicación con nuestro Padre. La oración, hermano, no debe quedarse en todo cristiano. El cristiano debe persistir en la enseñanza y en la oración. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Cristo vive. Esta enseñanza, hermanos, me llama la atención porque ¿saben qué es lo que hace falta hoy en día en la iglesia? Es esto que dice el apóstol Pablo: la longanimidad. En muchos cristianos les hace falta la longanimidad, porque, hermanos, cuando hay longanimidad en nuestra vida, cuando hay esto que Dios, hermanos, entregó y que quiere entregar a sus hijos, el hombre les sirve. El hombre busca de Dios. No importa si pasan los años. No solamente servirle a Dios por un mes, por una semana o por un año, sino que es servirle hasta que Él venga. Eso es tener longanimidad en nuestra vida. Rechazar aquellos pensamientos que de repente llegan a nuestra vida. Cuando a veces decimos: ya no quiero seguir adelante, ya no quiero servir a Dios, mejor me alejo y me voy. Pero quiero decirle que aunque usted se vaya, aunque usted se aleje, Dios no lo va a dejar. Hermano, es delicado cuando uno se aleja de la presencia de Dios. De repente el hombre comienza a padecer porque ya la presencia de Dios ya no está en su vida. Es delicado dejar los caminos de Dios. Gloria al Señor. Le digo que cuando Dios me habló en un mensaje, hermanos, en una predicación, desde entonces, hermanos, Dios puso algo en mi corazón, puso algo dentro de mí que fluye como agua, como dice el Señor a la mujer samaritana, que será en ti una fuente que salte para vida eterna. Es una fuente, es un nacimiento que está dentro de uno que no descansa. Nosotros, hermanos, tenemos que estar en constancia, preparación. Para mí, hermanos, es de mi agrado. Yo siempre ando, hermanos, en la preparación. Yo estoy, hermanos, trabajando secularmente, pero mi pensamiento está en el trabajo, en la obra de Dios. Estoy en la casa, estoy en un paseo, pero mi pensamiento, hermanos, es estar en la obra de Dios, porque para eso fui llamado. Pero quiero decirle que me entristece cuando veo la iglesia vacía, cuando no hay longanimidad en los hermanos, cuando muchas veces prometemos pero no cumplimos lo que prometemos. Y dice la Biblia que cuando prometas algo a Dios, no dures en cumplir, porque Dios de repente se enoja.
Hermanos, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a sus discípulos, allí en San Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, padeció, pasó por sufrimiento. Pero dijo el Señor: yo he vencido al mundo. Si a mí me hicieron, hermanos, lo que dice el Señor, si a mí me hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más a vosotros? Pero dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, dice, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Tenemos las promesas del Señor y tenemos que continuar, hermanos, sirviendo al Señor. Aleluya, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, el día que fuimos bautizados? ¿Cuál fue la promesa que le hicimos a Dios cuando nos bautizamos? La promesa cuando una persona, hermanos, se casa, dice: te seré fiel en la dificultad, en la pobreza y en la riqueza. Pero cuando nosotros, hermanos, fuimos bautizados, le prometimos al Señor todo el resto de nuestra vida hasta que Él venga. Pero muchas veces las promesas se olvidan y de repente, hermanos, ya no estamos sirviéndole a Dios. Se nos olvidó lo que prometimos. Por eso dice la palabra de Dios: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En el bautismo nosotros le prometimos al Señor servirle, y allí está Dios, hermanos, recibiendo nuestra promesa. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Esas promesas, hermanos, debemos cumplirlas. Aunque Dios dice que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que Dios es lento para la ira. Pero de repente, hermano, cuando hacemos una promesa a Dios,
En el caso del bautismo le hicimos una promesa al Señor de servirle al Señor todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Pero el Señor no ha venido todavía. Y muchos hermanos que han hecho promesas o que hemos hecho promesas ya no han cumplido las promesas. Pero no es tarde, mientras el Señor no ha venido, hermanos, hay tiempo para recuperar, para, hermanos, volver otra vez a los caminos del Señor. Estar, hermanos, y obtener la longanimidad en nuestra vida. Porque la longanimidad, hermanos, es servir a Dios a pesar de cualquier consecuencia. Y eso entra también en lo que es la asistencia de la iglesia. Por eso Jesús dijo, porque en donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Porque el Señor sabía que muchas veces las iglesias iban a estar vacías. Pero hizo la promesa que donde 2 o 3, si solamente hay 2 en la iglesia, tan solamente con esos 2 dice que ahí está presente el Señor. Esas promesas, hermanos, están escritas en la Biblia porque Dios lo sabe todo. Porque, hermano, ahí es donde se derrama la presencia de Dios. Yo quiero decirle que el día de ayer estábamos visitando una familia y al final hicimos una oración para venirnos a casa. Y en ese instante, hermano, se comenzó a mover algo especial allí en esa casa. Y comenzamos a sentir algo especial. La presencia de Dios se comenzó a mover. Qué hermoso, qué especial es sentir la presencia de Dios, hermanos. Es algo que uno no quisiera dejar de sentir. Para mí, hermano, lo más principal cuando voy y visito a una familia, lo principal para mí, lo más importante es hablar de Cristo, que hablar de otras cosas. Porque de eso se agrada el Señor cuando estamos hablando de Él. Porque su presencia se goza, hermanos, y es cuando comenzamos a sentir la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, se ha perdido ese anhelo de sentir la presencia del Señor. Muchas veces ya no queremos adorar a Dios. Saben, hermanos, que adorar a Dios es una llave donde podemos entrar, hermanos, para poder sentir la presencia del Señor. Cuando de repente comenzamos a adorar a Dios, hace un momento que el hermano estaba cantando. Porque quiero decirle que cuando alguien, hermanos, toca un instrumento, está concentrado en tocar el instrumento y en hacer el trabajo, que muchas veces no le permite, hermanos, alabar a Dios con libertad, porque está pensando en que no se pierda del instrumento y está adorando a Dios. Pero ¿qué de aquel que está sentado al frente escuchando, que tiene toda la libertad para adorar a Dios? A mí me agrada eso, hermano. Cuando yo no toco el instrumento, yo me concentro y comienzo a sentir algo especial en mi vida. Y eso es lo que uno quisiera, hermano, que todos los hermanos se concentraran en la adoración a Dios, porque ahí es donde se mueve la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No puede estar, hermanos, uno en una casa de oración sin batir las manos. No puede uno estar en la casa de oración sin alabar a Dios y está en un lugar donde se le está adorando a Dios. Por eso muchas veces no se siente el Espíritu Santo, porque no queremos sentirlo. Nosotros mismos le estamos diciendo al Señor: no, Señor, no me toques. Con nuestra actitud le decimos al Señor: no. Pero dice que el Señor está tocando a la puerta. Si alguno abre la puerta, dice: yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí es cuando el Espíritu Santo se deja sentir en nuestra vida. Pero tenemos que tener, hermanos, en nuestra vida
longanimidad. Esa expresión, esa palabra, hermanos, debemos tomarlo para nosotros. Ya les expliqué, hermanos, que tener longanimidad es, hermanos, no importando las circunstancias. A nosotros nos vienen pruebas, nos vienen luchas. A nosotros, hermanos, nos rechazan. Pero a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, nosotros queremos servir a Dios. No queremos perder lo que Dios nos ha dado. Debemos continuar, porque el día de mañana será diferente. No todos los días son iguales. Hoy pueden haber pruebas, mañana pasamos esa prueba. Y somos diferentes, porque la vida del cristiano dice que va de gloria en gloria. Día tras día vamos creciendo más, hermanos, vamos aumentando más el crecimiento y vamos sintiendo, hermanos, que vamos más hacia adelante que para atrás. Y eso es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Dios quiere regalarnos longanimidad en nuestra vida. ¿Qué es longanimidad? Es una herencia que Dios entregó y que quiere entregar a sus hijos. Si usted es constante en el servicio a Dios, si usted es constante en la oración y no quiere dejar, hermanos, eso, es porque usted ha obtenido la longanimidad en su vida. Usted es constante en el servicio a Dios. Pasen los meses, pasen los años, pase lo que pase, usted está ahí, hermano, como una torre fuerte. Vienen los vientos y no lo va a destruir, no lo va a botar, porque usted está fundado sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere regalarnos el día de hoy. Alguien que no tiene longanimidad en su vida, Dios quiere dársela el día de hoy. Alguien que no siente el deseo de servir a Dios, Dios quiere regalarle algo el día de hoy. Yo voy a invitar en esta hora que nos pongamos sobre nuestros pies. Y voy a invitar, si alguien, hermano, alguien que está dispuesto a servir a Dios, no servir al hombre, sino a Dios. Porque al hombre le podemos hacer promesas y no cumplir, allí no pasa nada. Pero si le hacemos promesa a Dios y no cumplimos, ahí sí dice el libro de Eclesiastés que de repente Dios se enoja. Dice, hermano, que hubo un tiempo en que quise alejarme del camino de Dios y me fue mal. No encontraba trabajo. Estaba en una esquina, no tenía ni para comer. Ayer le platicaba a un hermano y le decía, hermano, solamente alcanzábamos comprar unas cajitas de sopas Maruchan para pasar la semana. Y llegó el momento en que se redujo, hermano, que ya no tenía ni para pagar la renta. Llegó el momento en que dije, me voy a ir en mi carro y ahí en el carro voy a vivir. Estábamos mi hermano Víctor y yo. La gran necesidad que había llegado, hermanos, a nuestra vida, pero fue por apartarnos del camino de Dios, porque no habíamos obtenido la longanimidad en nuestra vida. Fue muy duro, hermanos. Muchas veces cuando nos alejamos del camino de Dios, el Señor nos deja en las manos de Satanás. Y Satanás, hermanos, no quiere ver el bien a nadie. Pero Dios sí quiere bendecirnos. Desde entonces, hermano, desde que Dios, por medio de una joven, me hizo una invitación a ir a la iglesia, cuando en esos tiempos estaba yo alejándome de Dios. Estaba yo queriendo irme con los amigos.
Pero ahí, hermano, Dios, por medio de una joven que le servía a Dios, me hizo la invitación a una iglesia. Yo pensaba qué iglesia era, pero cuando llegué allí, miré el rótulo ahí enfrente que decía Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y sentí una gran paz cuando entré ahí, hermano, los hermanos bien cariñosos conmigo. Y ese día hicieron alimentos de terminar el culto y nos sirvieron los alimentos, y muy contento, hermanos. Esto pasó hace muchos años. Desde entonces yo le hice una promesa a Dios: yo te voy a servir, ya no quiero estar por allá padeciendo. Hermanos, quiero decirle que esa misma semana, eso pasó el viernes, el día lunes fui a la esquina nuevamente y no agarré trabajo, pero yo ya sentía una gran paz en el corazón. Y de repente, hermano, el martes fui a la esquina y eran como la 1 de la tarde cuando pasó un hombre y me ofreció trabajo y me empezó a pagar bien, hermanos. Ese fue el primer día de hace mucho tiempo en que el Señor me llamó, hermanos, me llevó para que yo fuera a escuchar la palabra de Dios a una iglesia. Y allí, desde entonces, le estoy sirviendo a Dios constantemente. Eso es lo que Dios quiere de usted. No estemos pensando, hermanos, alejarnos del camino de Dios. Yo, joven, quiero decirle que este es el mejor camino que usted puede tomar. No esté pensando alejarse del camino de Dios. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, solamente hable con el Señor y pídaselo al Señor. El Espíritu Santo en nuestra vida nos va a ayudar para que continuemos en este camino. Voy a invitar, si alguien quiere pasar a este lugar, vamos a orar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer, hermanos, esta oración. Sé que, hermanos, queremos ser bendecidos por Dios. Aleluya. Vamos a hacer esta oración por nuestros hermanos. Si alguien más quiere pasar, hermanos, a este lugar, alguien más que le ha prometido servir a Dios, pero de repente el enemigo pone algo, una excusa o algo, y de repente dice: ya no quiero servir a Dios. Pero Dios quiere que sí le sirvamos, porque ahí está la bendición. Hermano, todo lo que nosotros hacemos es bendecido por Dios. Hay muchos hermanos que han sido bendecidos porque le sirven a Dios, hermanos, y todo lo que hacen, dice la Biblia, que todo lo que hacen prosperará. Porque alejarse del camino de Dios, hermanos, trae consecuencias. Vamos a hacer esta oración, hermanos, en esta mañana, en esta hora. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora. Aleluya. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar en este momento. Quizás Dios quiere enviar un avivamiento en esta iglesia, porque está haciendo falta algo, hermanos. Yo sé que el Señor está interesado en nuestra vida, en nuestro ser. Quiere llenarnos, quiere usarnos, quiere usar nuestra vida. Señor, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias. Yo quiero porque estamos aquí, Señor, toda la fuerza a pesar de las cosas que pasan en nuestra vida, a pesar de las circunstancias. Aquí estamos, Señor. Queremos servirte. Queremos obtener, Señor, longanimidad en nuestra vida.
de que Queremos ofrecerte, obtener paciencia. divino Señor. Señor, en este momento, Padre, te pedimos por los hermanos, las hermanas, yo Señor, quiero servirte que están aquí, Dios mío, con toda la y fuerza que de quieren mi servirte, corazón. que quieren, Señor, Usa mi quizás vida, tú conoces los Señor. corazones, tú conoces, Señor, sus pensamientos, Usa mi vida. tú sabes, Dios mío, Yo quiero quieres llenar, servirte Señor, esa con bendición, toda la fuerza Padre eterno, de mi en esta tarde, Señor Jesús. Te pedimos de esa y unción. aunque digno Mi hermano Luis soy, Palacios, Señor, está en tus y ya manos, que bendito nada Padre. tengo, En esta hora, Señor Jesús, tú ofrecerte, conoces sus divino pensamientos, su Señor. corazón. ¿Qué es lo que Él quiere, Señor, de ti? Aquí está Yo delante de quiero ti, Padre. servirte En esta hora, Señor, con derrama toda de la tu presencia. fuerza Derrama de esa mi unción en su vida, Señor corazón. Jesucristo. Oh, poderoso Dios. Aquí está mi hermano, Padre, bendícelo. Ayúdalo, Señor. Oh, bendito Padre, en tus manos está mi hermano. En tus manos está, Señor. Llénalo, Dios mío. Llénalo de poder, Padre eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, tu nombre es invocado, Padre. Bendícelo, Dios mío. Ayúdalos. Ya que nada En tengo tus manos, Dios de mío. que ofrecerte, divino Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Yo quiero Presencia toque su servirte vida, Señor. con toda la Pido, Padre eterno, fuerza por mi hermana Irma de Cabrales, mi Señor Jesús. Tú corazón. conoces su corazón. Tú conoces, Señor, sus pensamientos, Padre, que está delante de ti, Señor. Derrama esa bendición en su vida. Derrama, Dios, en ella lo que ella necesita, Dios mío, en este momento. Yo quiero Su familia está servirte en tus manos, Señor. con toda la Cuidado tuyo fuerza con ellos, Padre. de mi Lo pedimos en el nombre de corazón. Jesús. Esa bendición sobre ella, Dios mío. Envía, Padre, esa bendición grande. Hermano Juan, Y ya que nada hermana Irma tengo Cabrales, está en tus de manos. que ofrecerte, divino Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de Yo tu quiero unción. servirte Oh, con poderoso. toda la fuerza Gracias te damos por mi de hermana mi Irma, Señor. En este momento, Dios, en tus manos está su vida, Dios mío. que aunque digno soy, y ya que nada tengo de que ofrecerte, divino Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser En esta hora, Señor, con te pido, toda la fuerza hermana Gregoria, de mi está tu hija, Dios corazón. mío. Tú conoces, Aleluya, Señor, sus bendito pensamientos. sea el nombre de Tú Jesús. conoces su corazón, Gloria a Dios, Señor. gloria a Tú Dios. conoces, Dios mío, Aleluya. el bendito deseo de sea el su nombre corazón, Jesús. el Bendito deseo, el que vive, Señor, bendito el para que reina. servirte. Prospera, Señor, lo Padre que ella Santo, haga, Dios eterno, para tu maravilloso, obra. Padre. Prospera lo que en Usa sus mi manos vida, tocan, Padre, Señor. úsalo, Padre. Prospera en su trabajo. Prospera, Señor, en Que todo lo que ofrecerte, haga en su Padre matrimonio, Santo, Dios más que mío. Usa Bendice mi su vida, vientre, Padre. Padre. Bendice, Señor, esta criatura que está en su vientre, Señor. Sé que tú estás aquí, Señor Jesús, bendiciendo a tu hija, Señor, en esta hora, Dios mío. Llénala de esa unción, Señor. Oh, llénala, Padre eterno, cada día más y más. Para que, Señor, ella pueda, Señor, trabajar más. En tus manos está tu hija, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo. Llénala más y más de esos deseos para trabajar en tu obra, Señor.
En el nombre de Jesús, en tus manos está con tu hija, todas las Señor. En tus manos fuerzas está tu hija, de Señor. mi En tus manos está tu hija, Señor. Tu sierva, Padre, que quiere servirte. Oh, en el Y nombre de aunque Jesús. humilde soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Para mis hermanos, Señor, que están Y por allá, aunque humilde soy, y aunque nada tengo que pueda yo ofrecerte, divino propósito en sus vidas. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, Bendice sus hijos, con Señor. todas las Maribel Carrillo, su familia está fuerzas en de tus mi manos. También en esta hora, Señor, te pedimos por la familia de mi hermana Zoila Palacios, Señor. Mi hermana Zoila, Señor. Y esa oración, Señor, a ti, oh Dios, para que bendigas a su familia. Bendice a la familia Sánchez Garay, Señor. Dales esa fortaleza que necesitan, Dios mío. Bendice, Señor Jesús, sus vidas allá donde se encuentren, Dios eterno. Envía, Señor, esa ayuda, esa fortaleza a esta familia por lo que están pasando, Señor. Ese dolor, esa tristeza, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, en tus manos está la familia Sánchez Garay. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. También mi hermana Evita, Señor Jesús. Bendice mi hermana Evita, Señor. Mi hermano Roberto, Señor Jesucristo. Familia Martínez están en tus manos, Señor. Y nada ni nadie, Señor Jesucristo, nos pueda, Dios mío, hacer daño a mis hermanos. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Ninguna enfermedad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te pedimos que reprendas, Señor, toda enfermedad en la vida de ellos. La vida de mi hermana Evita, Señor, está en tus manos, Señor Jesús de Nazaret. Bendice a tus siervas, Señor. Bendice a mi hermana Evita, a mi hermano Roberto. Bendice a sus hijas, a sus hijos, Señor. En tus manos están, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice a mi hermana Isabelita, Señor. Que siga, Dios mío, sanando, Padre eterno, esa operación. Que siga, Señor, tu mano poderosa obrando en la vida de ese hermano José Campos, Señor. Mi hermanito está en tus manos. Su esposa, Señor, su casa, su hijo, Dios, están en tus manos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bendito Cristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así como estamos, vamos a pedir al hermano Genaro que nos haga una oración para despedirnos y más invitados a seguir adelante, hermanos, obteniendo longanimidad en nuestra vida para servirle a Cristo, para que estemos preparados para su venida. Gloria al Señor. El tiempo con mi hermano Genaro. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por venir a cantar, a adorarte, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Aquí estamos, Padre, el miércoles de la otra semana cantándote, adorándote, glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la honra, la gloria. Todo es para ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice: aleluya, gloria.